A ver. Los santos no vuelan. Sí, bueno, gracias, David. Muy bien. Entonces, en este caso, en la primera imagen vamos a ver, bueno, primera imagen que estoy remarcando, que es un señor que va a manera de un casco, unos bigotitos, y es el mismo personaje que vemos acá, la imagen grande, ¿no? En este caso nos referimos al Quijote. Un poco para ubicarnos, porque ya vamos a hablar del Quijote de la Mancha. El Quijote es un personaje, pues, bastante clásico dentro de la literatura. Y hoy ya vamos a analizar cómo este personaje, pues, pudo, de alguna manera avanzar en los aspectos de su imaginación, en este caso de Cervantes, que va a desarrollar esa dicotomía entre Quijote y el Sancho, ¿no? El Quijote que va a representar el hombre idealista, el hombre soñador, mientras que el Sancho, su amigo, es el hombre práctico, el hombre materialista, ¿correcto? Bueno, Cervantes, el autor de esta obra, El Quijote de la Mancha, decía una famosa frase, y eso, bueno, vamos a verla acá. Cervantes decía así: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Es decir, cuando uno anda mucho, o sea, cuando tú viajas, vas a ver, cuando viajas, ¿qué va a pasar? Vamos a ver muchas cosas, ¿correcto? ¿Sí o no? Una cosa es, nosotros podemos conocer nuestra ciudad, el pueblo donde vivimos, pero cuando empiezas a viajar vas a conocer muchas formas, muchas culturas, muchas costumbres diferentes a la nuestra. Es más, si viajas a otros países, igual, ¿no? Vas a ver muchas cosas que ni siquiera por aquí se te cruzaban. Ejemplo, si te vas a la India, ¿no? Vas a la India, las personas que viven en India, por ejemplo, están caminando por la calle y de pronto, pues, se les ocurre sentarse y se ponen a meditar. Se sientan en la vereda de las calles y se ponen a meditar con sus hijos ahí, meditando. Y eso nosotros no vemos, pues, en este mundo, en el mundo occidental, en el Perú, no vemos eso, ¿no? Si alguien vemos así, podemos pensar que está durmiendo, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, tienen un río muy sagrado, no recuerdo el nombre, pero hay un río muy sagrado en la cual se van a bañar, pese que el río es sucio. Se bañan por considerar un río muy, muy sagrado, ¿no? Entonces, cada pueblo, cada cultura tiene sus costumbres y obviamente uno aprende al ver muchas cosas. Luego decía Cervantes, el que lee mucho, obviamente sabe mucho, ¿no? Es decir, una de las formas para nosotros adquirir información, conocimiento es con lectura. ¿Sí, chicos? Con lectura. Es el mejor, digámoslo así, es lo mejor que podemos tener en la vida, es la lectura. La lectura eh, es la mejor arma que nosotros como estudiantes debemos tener, debemos poseer. Es más, ustedes cuando van a leer se van a dar dando cuenta y se van a ir diferenciando de otros chicos, estudiantes que no leen nada. Vas a tener tu bagaje cultural, muchas cosas que nos da la lectura. Entonces, siempre la mejor manera de adquirir información, ¿no? De tener más conocimiento es en base a la lectura. Cualquier tipo de lectura, cualquier tipo de texto, sea literario o texto no literario. Muy bien, chicos, avanzamos. Entonces, hablamos ahora de la novela barroca. Ya hemos visto la clase pasada del Renacimiento y nos vamos a ir a lo que es el barroco, ¿sí? Eh, la narrativa, cuando hablamos de novela, hablamos del género narrativo, ¿no? Se va a desarrollar en este caso en el siglo XVII y se va a iniciar con Miguel de Cervantes Saavedra y su novela, una de sus mejores novelas, llamado La Galatea, que es una novela de tipo pastoril. Sin embargo, su novela de mayor reconocimiento es, mm, es, en este caso, la obra del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. A ver, un momentito, chicos, me parece que es una... bueno, ya luego le contesto. Pensaba que no podía entrar a clase. El Quijote de la Mancha. Esta obra tiene dos partes, ¿no? La primera parte que fue publicada en 1605 y la segunda parte en 1615.
Aquí vemos en esta imagen que ya se ha retratado al Quijote, un hombre alto, bueno, ya de edad avanzada, unos 60 años, que va montado un caballo, su famoso caballo Rocinante, y su amigo el Sancho, que es un hombre bajito, rechoncho, gordito, y que va montado un burrito, ¿no? Esa es la travesía que atravesan o que van a pasar los dos amigos. Bueno, en este caso vamos a hablar de la novela de caballería. Cuando hablamos del Quijote hablamos de la caballería. A ver, vamos definiendo acá qué es la novela de caballera, porque hemos visto en la clase pasada 3 tipos de novelas, seguramente recuerdan, la novela pastoril, la novela de caballería y la novela picaresca, ¿no? Entonces, hoy día nos vamos a ceñir a lo que corresponde a la novela de caballería. La novela de caballería es un género literario que está escrito en prosa, ¿no, chicos? En prosa. Es muy popular en la época del Renacimiento, en el que se van a contar historias de aventuras de caballeros andantes imaginarios que dedican su vida a luchar por causas justas, ¿no? Las historias de heroísmo caballeresco fueron un elemento importante de la literatura en la Edad Media en toda Europa. Esto como definición. Es decir, la novela caballera no solamente se desarrolló en España, sino en toda Europa. Ahora, cuando nos ya ceñimos netamente a Europa, digo a España, vamos a indicar que se desarrolla a fines del siglo XV. La novela de caballería cobró mayor fuerza con la publicación, en este caso, de la versión revisada de la obra de Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo. En este caso, la invención y difusión de la imprenta a finales del siglo XV hizo posible su reproducción en masa. Recuerden que la invención de la imprenta, chicos, que se desarrolla en la no, en la época del Renacimiento, fue un aporte grandioso a la cultura. Es decir, en la Edad Antigua, en la Edad Media, pues sí se escribieron libros, pero esos libros solamente eran pues para la gente culta, o sea, para la alta clase. No cualquier persona podía coger esos libros, porque escribía y pues lo guardaba seguramente en la biblioteca de la corte. Pero gracias a la imprenta, es decir, a Johannes Gutenberg, este alemán que logró desarrollar la imprenta y en la cual se pudo reproducir en cantidades los libros que a ellos más les gustaban, ¿no? Entonces, como información, vamos a indicar de que el libro, el primer libro que se hizo en una imprenta, ¿saben cuál fue, chicos? ¿Recuerdan? ¿Saben por ahí? ¿Qué libro se llevó por primera vez en una imprenta? ¿Tienen idea? Yo pienso que en casa todos tienen ese libro. Pienso, no lo sé, salvo me equivoque. ¿Qué es lo que tienen en casa siempre? Hay un librito que siempre uno tiene en casa. La Biblia, profesor. Muy bien, correcto, la Biblia. La Biblia fue el primer libro que se llevó a una imprenta. Chicos, la Biblia. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de Cervantes. En este caso, Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, Madrid, en 1547. ¿Sí? Este personaje luchó en el combate de Lepanto, ¿no? Y por ahí, vamos a ver ahora, se le llama el Manco de Lepanto, porque perdió o quedó tulido de su mano izquierda, ¿no? Bueno, estuvo preso por 5 años en Argel. Luego en España tuvo problemas con la justicia, sobre todo problemas de carácter económico, tuvo muchos problemas económicos. De acuerdo a la crítica, es considerado como el mejor estremecista de la literatura española y fallece en 1616, ¿sí? Como referencia breve. Decíamos que se llama el Manco de Lepanto, ojo, Cervantes, su apelativo de Cervantes es el Manco de Lepanto. ¿Y por qué? Vamos a ver. Cervantes fue herido por los 2 disparos certeros de los arcabuceros turcos mientras dirigía un ataque con otros 2 infantes de marina subidos a un pequeño bote. 2 impactos le dieron en el pecho y el tercero le dejó inutilizado de por vida la mano izquierda. Le cayó un balazo en su mano y por eso se llamaba el Manco de Lepanto. Gracias a Dios fue la mano izquierda, porque hubiera sido la derecha no hubiera escrito nada, ¿no? Pues no lo sé. Quizás hubiera dictado, ¿no?
Bien, ¿qué obras escribió Cervantes? Escribió varias obras. Una de las obras es esta obra, La Galatea, ¿no? Que es una novela, su primera novela publicada por Cervantes es una novela de tipo pastoril. Ya saben, cuando hablamos de novela pastoril, se refiere a los amores idílicos de los pastores, ¿no? En este caso, estos pastores idealizados exponen sus problemas amorosos en el marco de una naturaleza idílica. Cuando dice naturaleza idílica, se refiere así como una naturaleza de paraíso, de duendes, de hadas, de cosas mágicas, ¿no? Otra de las obras es Novelas Ejemplares. Este es un cúmulo de novelas, en este caso conjunto de 12 novelas cortas, publicado en 1603 en Madrid. Su denominación de ejemplares obedece al carácter didáctico y moral que incluyen en alguna medida sus relatos. Es decir, su objetivo que estas novelas ejemplares, por eso se llama ejemplares, es que dan una lección al lector, o sea, una enseñanza, no como fábula, en este caso como novela. ¿Sí? Hay una de las historias que hemos dicho que son 12 relatos cortas, ¿no? Uno de ellos se llama Pedro de Urdemales, más o menos para que tengan en cuenta de qué trata esto. Pedro de Urdemales es una historia de Pedro, en este caso un muchachito de nombre Pedro, que su trabajo era pues apacentar cerdos, chanchos, de las personas. O sea, ejemplo, yo tenía, vamos a poner mi corral de chanchos y pues eh, quería pastearlos, ¿no? Entonces para eso le buscaban a Pedro para pastear los chanchos. Y un día, pues Pedro se fue llevando los cerdos al borde de un pantano. Recuerden que a los marranitos les gusta el lodo. Bueno, cuando estaba pasteando, se aparecen dos compradores de cerdo. Y pues le dicen a Pedro, ¿vendes tus chanchos? Y Pedro dice, no, yo no vendo, no son mis chanchos. Pero los compradores insisten, pero véndenos, ¿no? Insisten para vender los chanchitos. Y Pedro se pone a pensar, dice, bueno, está bien, yo les puedo vender, pero les vendo mis chanchos, pero sin cola. Lo mochamos la cola y ya, se lo llevan, ¿no? Bueno, pues la colita no se debe de nada, ¿no? Al chancho. Lo cortan la colita y se lo llevan los compradores. Y Pedro lo que hace es coger las colas y los va a ubicar en el pantano. Así, ubicarlos, ¿no? Y luego va corriendo al dueño del chancho y le dice, señor, los chanchos se están hundiendo en el pantano. Y el señor coge pues unas soguillas, lo ata en la cola y supuestamente para jalarle la cola, pero ya saben que no sale, no había ningún chancho, los chanchos ya estaban en camino. Y por ahí viene ese nombre de Pedro de Urdemales, del tema Ordemal, mentiroso, ¿no? Farsante. ¿Sí, chicos? Bien. Otra novela, otra obra se llama en este caso Los trabajos de Pérsiles y Segismunda. Es su última novela de Cervantes, novela bizantina. Narra un sinfín de aventuras fantásticas ocurridas en lugares exóticos. Bueno, escribió otras obras más, pero son las más importantes. Bien, vamos a ver ahora esta novela llamado El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, su mejor novela de Cervantes. Ojo, no solamente de Cervantes, seguramente en España es lo máximo y a nivel mundial, El Quijote de la Mancha pues es una obra cumbre. El género de esta obra es el género narrativo, la especie es una novela, recuerden, novela de caballería, y el tema es la lucha entre lo ideal y lo material. ¿Ya? Entre lo ideal y lo material. ¿Correcto? Bueno, esta novela tiene más o menos 600 personajes, es un poco amplio, pero los personajes más importantes es, en este caso, el Quijote, que representa el hombre ideal, y Sancho, que representa el hombre material. ¿Correcto? Bien, vamos avanzando. Aquí vemos otros personajes. El Quijote, que es el Alonso Quijano. Bueno, ¿cuál es la característica de Alonso Quijano? El Quijote. Este personaje se dice que había, ojo, es una parodia, no lo tomen así literal, es una parodia.
un hombre de más o menos 60 años, que toda su vida se había pasado leyendo novelas de caballería. Y de tanta lectura se le seca el cerebro. Y se convierte en un loco, orate. ¿Sí? Y así loquito va a buscar a un escudero, en este caso es el Sancho, ¿no? El Sancho Panza, su escudero. Este escudero Sancho era un campesino, era un labrador. Le dice que que le acompañe en sus aventuras, a cambio le va a dar ínsulas para que gobierne. Bueno, Sancho se deja convencer y pues van a partir en busca de aventuras, ¿no? Bueno, tenemos ahí a Rocinante, Rocinante que es su caballo del Quijote, ¿correcto? La Dulcinea, esta muchacha, bueno, muchacha, llamemos así, de nombre Aldonza Lorenzo, es el nombre de Dulcinea, es una mujer campesina también, a la cual Quijote le va a dedicar todas sus aventuras a ella, ¿correcto? Bueno, tenemos al Sansón Carrasco, ¿no? El bachiller, entre otros personajes más. La estructura de esta obra, la primera parte fue publicada en 1605, ¿sí? En la que se va a relatar las dos primeras salidas del Quijote, ¿correcto? Y la segunda parte se publicó 10 años después, 1615. Relata la tercera y la última salida y concluye con la muerte del protagonista. Bien, el escenario, recuerden cuando decimos escenario, el lugar donde se desarrolla la novela es la ciudad de La Mancha, ¿no? De ahí viene Quijote de la Mancha, Sierra Morena, Barcelona, entre otros lugares más. Bueno, más o menos para ir viendo algunas aventuras que desarrolla el Quijote en esta obra. Sobre todo vamos a encontrar en este punto varias aventuras. Una de las aventuras fue cuando el Quijote y el Sancho salen por las llanuras de La Mancha y en esa travesía el Quijote se va a encontrar en los montes, en las llanuras, los molinos de viento, ¿no? Los molinos de viento o aspas de molino, que son enormes, que generan electricidad, energía. Y como ya hemos indicado que el Quijote estaba loquito, le dice que a su amigo Sancho, le dice, mira, Sancho, estos son monstruos gigantes que nos quieren hacer daño, así que deme mi escudo y mi espada, mi lanza en este caso, y se pone a pelear. Obviamente los molinos siguen girando, pues no se detienen y obviamente ahí el Quijote sale maltrecho. Pese que el Sancho le quiere hacer entrar en razón, le dice, no, ellos no son monstruos, son molinos de viento, pero él está empecinado que son monstruos, ¿correcto? En otra oportunidad, otra aventura que pasaron ellos, pasaron varias aventuras, fue con un rebaño. Ustedes conocen rebaño, ¿no? ¿Conjunto de qué es un rebaño, chicos? Ovejas, profesor. Claro. Los rebaños son conjuntos de ovejas, ¿sí? Conjunto de ovejas. Vamos a poner, este es un rebaño y este es otro rebaño. Como ejemplo, ¿ya, chicos? Recuerden, cada rebaño hay pues varias ovejitas, varios carneritos, ¿no? Entonces, este rebaño iba en esta dirección y este otro rebaño iba en esta dirección. Es como si se van a encontrar. Entonces, cuando el Quijote ve eso, que los dos rebaños se van a juntar, él piensa que son dos ejércitos que van a entrar a combatir. Y coge su caballo, su escudo, su espada y entra, indicando que no haya guerra, que haya paz, cómo se pueden pelear dos ejércitos, etcétera, etcétera. Pese que el Sancho igual lo quiere hacer entrar a razón, le dices, no, eso no son ejércitos, son rebaños. Él no hace caso y se pone a disipar a los rebaños. Y obviamente uno de los rebaños, los dueños de los rebaños, le agarran a pedradas y a galgadas con los perros, lo persiguen, ¿no? Esas son las aventuras que va pasando el Quijote a través de la novela, ¿sí? Vamos ahora con un poco para ir viendo qué simboliza esto, ¿no?
Hemos dicho que el tema del Quijote de la Mancha, queridos estudiantes, es la lucha entre el hombre ideal, entre lo ideal y lo material. ¿Correcto? Hemos dicho que el Quijote representa lo ideal y el Sancho representa lo material. Ahora, Don Quijote, hemos dicho que constituye un modelo de hombre noble, ojo, noble, idealista, bondadoso, pero enajenado, o sea, loco. En todo lo referente al mundo caballeresco a causa de sus lecturas. Se había leído mucho y su cerebro se secó y se convirtió en un loco. Mientras que el Sancho Panza, representa un hombre llano, con enorme sabiduría popular, y es un hombre práctico y materialista. Es lo contrario. Sancho es práctico, materialista, el Quijote es un hombre idealista, es un hombre soñador. ¿Qué más podemos decir del Sancho? Pero al mismo tiempo es crédulo y a lo largo de la obra sufre un proceso de quijotización. Profe, ¿cómo es eso? Es decir, el Sancho va a pasar un proceso de quijotización y el Quijote un proceso de sanchificación. En otros términos, repito ya, el Quijote se va a sanchificar y el Sancho se va a quijotizar. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. El Quijote hemos dicho que era un hombre soñador, un hombre idealista, y el Sancho un hombre materialista, un hombre pragmático. Al conjugarse ambas psicologías entre los dos personajes, el Quijote que era soñador se va a convertir un poquito práctico, materialista, y el Sancho que era materialista se convierte un poquito idealista. Es decir, las dos psicologías de los personajes van a buscar un equilibrio. Eso es lo que pasa muchas veces también en nuestros hogares, ¿no? Bueno, sobre todo cuando seguramente no lo sé, ustedes en casa, si, bueno, si tienen su pareja, suponiendo que tienen pareja, uno siempre busca un equilibrio. Si eso fundamentalmente lo han notado cuando han tenido, bueno, tienen sus papás, ¿no? Papá y mamá, buscan un equilibrio psicológico entre ellos. Y más notorio se ve, por ejemplo, cuando, un ejemplo, ¿ya? Voy a poner un ejemplo, a ver, vamos a poner, yo me pongo como ejemplo, vamos a poner, yo soy un hombre que me gusta libar, me gusta tomar, ¿correcto? Y me voy a buscar un amigo que no le gusta tomar. Pero en esa convivencia de amistad con mi amigo, yo que era bebedor, voy a dejar de beber un poco. Y mi amigo que no bebía va a beber algo. Y al final vamos a buscar un equilibrio. Eso es lo que nos muestra en este caso el Quijote de la Mancha, ¿no? Bien, en esa parte dice, uno de los mayores aciertos del Quijote es el lenguaje de Sancho, ¿no? Sancho Panza, que va a usar un lenguaje vivo, popular, enriquecido por numerosos refranes. Es decir, en la historia de la novela, el Quijote va a usar términos así muy rebuscados porque está dentro del barroco. Mientras que el Sancho usa términos así sencillos, comunes. Entonces ahí también encontramos la conjugación de los dos tipos de lenguaje, un lenguaje culto y un lenguaje popular, llano. Bien. Aquí vemos un poquito de la Dulcinea de Toboso, es la amada del Quijote, es un personaje irreal que solo existió en la mente del Quijote. ¿Sí? Dulcinea del Toboso, la amada del Quijote, es una mujer lejana y fantástica. Encierra en ellos otros tipos femeninos, el de Aldonza Lorenzo y la de la moza aldeana, la cual fuera convertida en un estilo de encantamiento, ¿no? Todas las victorias y todas las aventuras que desarrolla el Quijote lo va a dedicar a Dulcinea del Toboso, o sea, a esa amada, digamos, lo que solamente sabe la imaginación del autor. Bien, a ver, vamos a ver un pequeño resumen del video, a manera de video, a Don Quijote. ¿Ya, chicos? A ver, un momentito. Un ratito ya, chicos, para ganar tiempo. Voy a ver.
Bien, voy a presentarlo, por favor. Prestamos atención a algo un poquito más. Vamos a ampliar nuestro conocimiento acerca del Quijote. No se ve. ¿Se logra ver? Sí, ¿no? Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. ¿Alguien me decía, por favor? Se pone Profesor, nombre de no se ve. Quijote. Nombra. No se ve. A ver, me confirman, por favor, porque acá me dicen que sí se ve. Veo mi monitor también se está viendo. A mí se me sale. A lo que no le sale hay que moverlo con el dedito, por favor, para que aparezca. Si no, salimos de aula y volvemos a ingresar. A Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamet Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde 2 rebaños con 2 ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, caballero y escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía.
Finalmente, en la venta, fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Ah, y si te ha gustado, suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Muy bien, chicos. Hay un pequeño resumen del Quijote de la Mancha. Vamos ahora sí con lo que corresponde. A ver, un momentito, por favor. Vamos a un pequeño cuestionario de esta primera parte con lo que hemos podido captar, un poquito para retroalimentar las ideas que por ahí no quedaron muy claros, que digamos. A ver. Bien. ¿Se observa la pantalla, chicos? Sí pueden observar, ¿no? Ya. Ahora sí vamos con Sí, la profesor. ronda de preguntas, ¿ya? Los que saben igual van levantando su manito para un poco ir interactuando, ¿sí? La pregunta 1 dice así. ¿Se puede decir sobre Dulcinea del Toboso que? A ver, la A es la villana de la novela, B es la amada del Quijote y que solo existe en su imaginación, C es la esposa de Sancho y la D representación del caballero. A ver, chicos, ¿quién se anima a dar respuesta? Guay. Ahí tengo a Yolanda. ¿Alguien más? A María, uno más. Entre tresitos suficiente. María y uno más. A ver, ¿quién más se anima? Bien. No creo que sea difícil, porque eso sí les he dicho. Bueno. A ver, Yolanda, Chapoñán Santos tu apellido, ¿cierto? Sí, profesor. Chapoñán Santos. ¿Cuál es tu respuesta, hija? La B, profesor, es la amada del Quijote que solo existió en su imaginación. Ya. María Mercedes. ¿Tu respuesta, María? Profesor, ¿me puede leer la pregunta de nuevo, por favor? Ya. Pregunta dice, ¿se puede decir sobre la Dulcinea del Toboso? Sobre la Dulcinea, ¿ya? La A, ¿es la villana de la novela? B, ¿es la amada del Quijote que solo existe en su imaginación? C, la esposa de Sancho. Y la D, la representación del caballero. La D, profesor. La representación del caballero. Bueno, es lo que... Ya. ¿Nadie más quiere participar? No más que, profe, está difícil. Aquí ojo, chicos, aquí la respuesta. Vamos acá. Aquí está. La Dulcinea es el personaje irreal que solo existe en la mente de Don Quijote. Es la amada del Quijote, es cierto, porque todas las aventuras lo dedica a ella y solo existe en su imaginación. Aquí la respuesta es la B. Ay, caray. Villana no puede ser villana. Recuerden que lo villano es, pues, ya saben, ¿no? Un cleptómano, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos con la 2. El Quijote es un hombre idealista, un personaje cuerdo, escudero o un antihéroe. A ver, levanten la manito ahí. Está fácil, chicos. No me decir, profe, está difícil. Es todo lo que hemos hecho. Sí, lo que pasa no... El teléfono hasta que se apaga, profesor, no está bien. Muy bien, María. A ver, vamos a ver cómo va. A ver, solo me levantó la mano Yolanda. ¿Alguien más que le quiera acompañar a Yolanda? Vamos, chicos, somos varios en aula, somos varios. Bueno, si no me responden esto, ahí me preocupo porque voy a entender que no me entiende la clase. A ver, Yolanda, tu respuesta, Yolanda. Es un personaje idealista, profesor. Ya. Yanina Zulka, tu respuesta. Yanina, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Sí, profesor, buenas tardes. La B, profesor,
Zulka, ¿qué más eres tú? ¿Tu apellido? Zulka Flores, profesor. Flores. Ya. Juliana Vargas, tu respuesta, Juliana. Juliana, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Tu apellido es Vargas Damián, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Tu respuesta, hija? La idealista es el... Ya. Martita, a ver, tu respuesta. Bueno, yo puedo decir que Don Quijote es un personaje idealista y complejo, que representa la lucha entre la fantasía y la realidad. Digamos que es un héroe trágico, pero a la vez cómico también. Ujú. Muy bien, gracias, Marta. Kiara Mendoza. Profesor, la B. La B. Mendoza, ¿tu otro apellido cuál es? Serkin. Gracias. Tu nombre es Kiara, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, hija, gracias. Ojo, acá la respuesta está fácil, ¿no? Un hombre idealista. Quijote es idealista. Ojo, al final de la novela, él recobra la razón, lo que lo había perdido, tiempo después muere, ¿no? Ahí termina la historia. Pregunta 3 para Lili, que levantó la mano. En la segunda parte del Ingenioso Hidalgo, el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha fue publicada ¿en qué año? 1605, 15, 1614 y 1608. A ver, chicos, ¿alguien recuerda? Les dije, estoy 10 años de periodo, les dije. Lili, ¿te recuerdas? Lili Diego. No. Hola, ¿me escucha? Profesor, buenas tardes. Sí, Lili, te escucho, Lili. Tu respuesta, hija, Ya, ¿cuál será para ti? perfecto. ¿Cuál fue la pregunta? No escuchaba muy bien. La segunda parte del Quijote de la Mancha, ¿en qué año se publicó? 1605, 1615, 1614, 1608. 1605. Ya, Bueno, gracias. Yolanda. 1615, profesor. Ya, Marta. La primera parte en 1605 y la segunda parte en 1615. Gracias, Marta. Lisette. 1605, profesor. Segundo cacha, ¿no? Tu apellido. Sí, profesor. Gracias. A ver, Xiomi. 1615, profesor. Ya. Kiera Mendoza. 1615, profesor. Juliana. Juliana. Respuesta, chicos, 1615. 1605, profesor. 1615, ¿ya? Así como dijo Marta, la primera parte se publica en 1605 y la segunda parte en 1615. Como referencia eso, ¿no? Quizás no les van a preguntar esto, pero tengamos siempre como referencia en qué época. Siglo XVII en este caso. Muy bien, chicos. Voy a dejar de compartir esta parte. Vamos a ir, tenemos un... ¡Wow! Dios. El tiempo es nuestro peor enemigo. Solamente vamos a comentar una de las obras, bueno, en este caso, porque la próxima clase vamos a hablar acerca de gramática. Una de las obras que vamos a compartir ahora está vinculado con, en este caso, con el teatro en España, ¿ya, chicos? Brevemente vamos a verlo esto. A ver, un momentito, por favor. A ver. Uno de los escritores del siglo de oro español, así como en la narrativa hemos visto a, bueno, Lazarillo Tormes, de autor anónimo,
Y seguramente el Quijote de la Mancha en la novela caballeresca. En el teatro en España van a surgir escritores también muy notables en el siglo de oro español. Uno de ellos es Lope de Vega. En el tiempo que tenemos vamos a retratar de frente a su obra, bueno, acá como referencia, en el teatro del siglo de oro español, vamos a encontrar a 3 grandes escritores. Eso para que tengan en cuenta, queridos muchachos. Uno de ellos es Calderón de la Barca, que era un poeta de la corte, Tirso de Molina y Lope de Vega. De estos 3, este señor Lope de Vega es el más importante, ¿ya? Ustedes dirán, ¿por qué, profe, es más importante? Porque él aportó a la literatura. Recuerden que la literatura, el género, cuando hablamos de teatro, hablamos del género dramático. Y el género dramático, queridos estudiantes, surgió en Grecia. Y en Grecia va a surgir con 2 especies, la tragedia y la comedia. Tragedia y comedia. Eso fue en la época antigua. Vino la época, la Edad Media, la Edad Moderna. Y Lope de Vega va a introducir la tercera especie del teatro, que es drama. Recuerdan que drama es la combinación de la tragedia y la comedia, ¿sí? Es esa combinación. Entonces, tengamos en cuenta eso como precepto, ¿ya? Seguimos. A ver. Aquí un poco vemos las características de su obra de Lope de Vega, ¿no? En la cual vamos a encontrar sustancialmente la combinación de la mezcla de lo trágico con lo cómico. Vamos a encontrar en sus obras los 3 tipos de personajes, ¿no? De la clase alta, digamos así, mando medio, y del pueblo, ¿no? Y poseen 3 actos. Y sus personajes son de estratos sociales. Ahora, en España, el teatro, queridos chicos, se hacían en las cazuelas, en las plazas. Ahí se significaban las obras de teatro. Y sobre todo las obras de teatro se hacían cogiendo pasajes bíblicos, ¿correcto? O sea, para mantener la fe, etcétera, ¿no? Bien. Una de las obras de Lope de Vega es Fuenteovejuna, esta obra, ¿ya? Vamos a tener como referencia Fuenteovejuna, escrito en género dramático, ya saben, la especie es drama, se publicó en 1619 y está escrito en verso. El tema de esta obra de teatro es el honor villano. El escenario, el lugar donde se desarrolla la obra, es el pueblo de Fuenteovejuna, en Córdoba, España, en la que va a predominar la intriga. Tiene 3 actos, pertenece a la época del barroco y rompe con las 3 unidades aristotélicas. Ahí vemos, el primer acto tiene 11 escenas, el segundo acto 14 escenas y el tercer acto 14 escenas. Un poco para ver esto con los personajes, ¿ya? Bueno, los personajes de esta obra básicamente son los siguientes. Fernán Gómez de Guzmán. Este es el personaje seguramente central de esta obra, Fernán Gómez de Guzmán. Este Fernán Gómez de Guzmán era el comendador mayor de la Orden de Calatrava y va a llegar por orden del rey a ser comendador del pueblo de Fuenteovejuna. ¿Y qué hacía este comendador? Era así como un cobrador de parias, de tributos, ¿no? Bueno. Ahora, bajo su mando el comendador tenía dos empleados, uno que era Ortuño y otro que se llamaba Flores, ¿correcto? Y en el pueblo de Fuenteovejuna, habían labradoras como Pascuala, Laurencia, Jacinta. Y recuerden que una característica principal del teatro, cuando encontramos en drama, vamos a encontrar un bufón. En este caso el bufón es un mengo. ¿Y qué es un bufón? Es el personaje gracioso. Siempre en las obras de teatro vamos a encontrar siempre un gracioso. Labradores también vamos a encontrar, así como labradores habían, también encontramos labradores como Frondoso,
entre otros, ¿no? Esteban es el papá de Laurencia, el alcalde de Fuenteovejuna, y encontramos ahí los reyes católicos y el juez. Bueno, ¿de qué trata esta historia? En síntesis, se trata cuando Fernán Gómez de Guzmán, el comendador, llega al pueblo de Fuenteovejuna, pero este señor tenía una mala costumbre de ser un hombre lascivo, lujurioso. Es decir, cuando llegó a Fuenteovejuna no respetaba si la mujer era soltera, casada, viuda, no le interesaba. Simplemente la mujer que miraba el ojo, pues, si no era buena, era la mala. ¿Correcto? Ahora, una de las labradoras, en este caso Laurencia, estaba en noviazgo con el otro muchacho frondoso. Y este comendador ya había echado ojos seguramente a Laurencia. Y en una oportunidad lo encuentran a Laurencia Frondoso, lo golpean a Frondoso y a Laurencia se la llevan los hombres del comendador, en este caso Ortuño y Flores. Bueno, ya saben ustedes, Fernán Gómez, es de suponer, abusó de la pobre Laurencia. Y cuando el pueblo está en reunión, cuando están reunidos, lo que va a hacer es llegar Laurencia desmelenada, despeinada, y va a llamar a los hombres del pueblo de Ovejuna, simplemente cobardes. Y le dicen, ustedes son hombres cobardes que no hacen respetar a sus mujeres. Y el pueblo, instigado seguramente por Laurencia y todos los pobladores, van a ir a buscar a Fernán Gómez y lo van a matar. Lo matan. Muerto el comendador, el rey católico o los reyes católicos se enteran de su muerte y va a mandar a un juez para que investigue quién mató al comendador. Y cuando llega al pueblo de Ovejuna, pregunta, indaga quién mató al comendador. Claro, en esa época no había pues celulares, ¿no? Y todos respondían, Fuenteovejuna. Fuenteovejuna. Entonces, cuando el juez regresa a los reyes católicos y dice, pues da su informe, dice, nadie quiere declarar quién mató y todos responden Fuenteovejuna. Y ahí llega el pueblo ante los reyes católicos. Le cuentan la historia de cómo era su accionar este comendador. Y pues el pueblo dice, el pueblo mató al comendador por lascivo, por lujurioso. Y los reyes católicos, en este caso, van a perdonar, ¿no?, al pueblo por haber cometido ese crimen, que seguramente lo hicieron en defensa propia, porque no había forma de detener a este señor frente a sus abusos que cometía con los pobladores, sobre todo pues dedicados al campo, ¿no? Eso se refiere básicamente a esta obra de teatro, seguramente la obra más importante de Lope de Vega, repito, considerado el padre del teatro español. Así como Cervantes es el padre de la lengua española, Lope de Vega es el padre del teatro español, porque aportó muchas, digámoslo, técnicas, muchas cosas al teatro español, y hasta la fecha pues se mantienen esas técnicas. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Cecilia, ¿alguna pregunta, hija? Por el momento, ningunos, profesor. Gracias. Ahora sí entendí. Muy bien, Lidi, correcto. Buenas tardes, profesor. Entré muy tarde hoy día. Bueno, me toca ver el video de YouTube. Ah, ok. Y casi no entendí muy bien, casi entré a última hora casi. Muchas gracias por la clase, más bien. Muy bien, Cecilia. Muy bien, queridos chicos, chicas, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya conmigo nos encontramos la próxima semana. Que tengan un bonito domingo y que